Listo, ya estamos en vivo. Muy buenas noches a todas las personas que se van conectando en este momento. Dice, no puedes cambiar la orientación del teléfono mientras transmites. Ahí estamos, bueno, ahí estamos, sino que ahí salió algo que no se podía, pero bueno, yo creo que ya. De todas formas, vamos a empezar a revisar ya desde el otro perfil de Facebook, que realmente sí estemos transmitiendo en vivo y tenemos invitada especial a Pastora Vera, como lo ven acá, Pastora Vera, Hola, buenas, buenas ¿cómo están? noches. Ahí está, sí, Hola. ahí nos están mostrando ya que estamos. De todas formas, voy a revisar también por acá, voy a buscar Junior. Vamos a observar rápidamente que estemos por acá. Listo, ahí ya estamos, ya pastora, ya estamos ahí en vivo, nos estamos viendo súper Ah, qué bien. Ya la gente se maravilla. va conectando. Vamos a vermarle acá, vamos a vermarle acá. Vamos a vermarle acá para las personas que quieran ir saludando, comentando, qué rico que estén con nosotros. Hoy tenemos un tema muy interesante, así que, bueno, pastora, bienvenida. Muchas gracias, Junior. Qué rico estar aquí. Además, estamos como tomándonos un café y como conversando. La idea Sí, es que conversemos acerca de un tema que todo el mundo se hace preguntas, hace un montón de cosas sí, y a veces no se logran por muchas situaciones. correcto. Además, ya cumplimos un año en estos en vivos. Yo queda 5 y gracias a todas las personas que se conectan, no sé, cada mes, cada 15 días, cada 8 días y también pensamos pensando, cada vez que realizamos un en vivo, pensamos en qué hacer, algo interesante, también apuntamos y anotamos y tenemos en cuenta todas las recomendaciones o los live que las personas quieren que nosotros hagamos, ¿cierto, pastora? Claro, hay personas que nos han hecho preguntas y yo intento responder las preguntas lo máximo que puedan. Lo que pasa es que a veces son demasiadas y me demoro un poco en contestar. Entonces les pido paciencia porque todas las preguntas han tenido respuesta. No en el tiempo que ustedes esperan, pero ya entenderán, porque es mucha la gente que se conecta con nosotros después de un live o siguen conectándose con nosotros a través del correo, a través de las redes. Entonces, intentamos dar respuesta a medida que van llegando las preguntas. Así es, de todas formas también les vamos a ir comentándoles que vamos a generar unos talleres, ¿cierto? También pastor importante antes de dar inicio al en vivo, como tal el tema, vamos a generar unos talleres muy interesantes para que ustedes empiecen a conectar con nosotros, estén súper pendientes de las redes sociales de Pastora Vera y estén súper pendientes de las redes mías también. Pero, espera un momentico, por favor, yo voy en estos momentos a compartir el en vivo en la página de Pastora Vera. De un momento, por favor. Live, vamos a colocar live de una vez y compartir para que todos los seguidores de Pastora Vera también empiecen a observar que ya estamos ahí. Vamos a ver si ya lo compartimos. Perfecto, Pastora. Ya en el perfil de Pastora Vera también están ahí conectados para las personas que quieran observar nuestro live. Ojo, tema muy importante, Pastora. Pero antes de, ¿cómo van a ser los talleres, Pastora? ¿Tenemos alguna idea ya más o menos? ¿O vamos a ir buscándole? Sí, el taller que hicimos hace un mes fue éxito total. La gente se conectó, se entusiasmó. Era un abrebocas acerca del transgeneracional y de ahí surgieron muchas dudas y muchos interrogantes. Entonces la idea es profundizar en estos temas de acuerdo a ese taller que dimos. Entonces vamos a hacer la citación a través de las redes sociales y vamos a usar el mismo mecanismo. La gente se inscribe y ya nosotros le mandamos el link para que se conecten con nosotros el día y la hora. Así es, así que todos vamos a ver, vamos a ir esperando que la gente se vaya conectando. Por ahí tenemos a John Montoya. Bueno, estamos un poco lejos ahí del celular, pero de todas formas acá tenemos el nuevo, acá otro celular para ir con ustedes. Ve, acá tenemos a María B. Manrica que se conecta, a John Montoya, tenemos 9 personas conectadas y bueno, ahí se van a ir conectando y este live va a quedar ahí grabado. Diferencias. No estamos virtual, sino que estamos presencial. Lo queremos hacer así, a ver cómo nos va. Y si gusta, pues lo vamos a seguir haciendo así, ¿cierto, pastora? Claro, la idea es también que ustedes interactúen como si ustedes estuvieran en la sala con nosotros y que esto se vuelva más un conversatorio que un en vivo o una charla informal, ¿no? Un conversatorio donde ustedes puedan hacernos las preguntas que ustedes deseen, porque es un tema que a todos nos interesa y que de alguna manera luchamos todos los días por eso.
Así es, ya tenemos 9 personas conectadas, 10 personas por ahí, dice Zenaida García Gómez, buenas noches, María B. Manrique dice buenas noches, acá estoy leyendo del celular, acá tenemos el otro celular, entonces estamos leyendo los comentarios. Recuerden que pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran, acá ya tenemos a la especialista. Pastora, ¿cuál fue el nuevo título que adquiriste? ¿Cuál fue? Soy terapeuta transgeneracional y estoy en formación de coaching ontológico. Imagínense, entonces ya saben, ahorita le vamos a dar todas las redes sociales, tanto Instagram como Facebook y también la línea telefónica WhatsApp para que se pueda contactar con ella las personas que necesiten asesorías. Bueno, pastor, ahora sí, ¿cuál es el tema de hoy? Bueno, este tema vas a sorprenderte lo que te voy a contar y a todos ustedes los que se están conectando con nosotros. Y es que mucha de la formación que yo tengo surge de situaciones personales que yo he vivido. Correcto. Entonces, este tema de la alimentación y del peso surge de esa necesidad de las personas cuando llegan a mi consulta a decir, es que mire, yo subo de peso, hago un montón de cosas, pero no bajo. Correcto. ¿Cierto? Entonces, cuando yo empecé a estudiar educación física, yo soy educadora física, yo veía que más allá del peso, habían otras situaciones. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿qué había? ¿Sí? ¿Qué pasa? Exacto. Entonces la motivación inicial de entender el peso y cómo desde la psiquis generamos este sobrepeso y por qué no bajamos, surge uno de la formación como educadora física y segundo, porque desde mi adolescencia yo he tenido problemas con mi alimentación. Correcto. O sea, me ha sido difícil reconciliarme con los alimentos. Entonces, claro, mi peso se ha estabilizado, yo vengo estable mucho tiempo con mi peso, no soy de las que subo y bajo, pero he tenido trastornos de la alimentación. Entonces, por ejemplo, la tesis de mi especialización de psicopatología fue en los trastornos de la alimentación. Entonces, hoy con mucho conocimiento a nivel personal, pues vamos a hablar del por qué no bajamos de peso y cómo bajarlo rápido. Correcto, bueno, entonces ya vamos a entrarnos ahora sí al tema como tal. Vamos a seguir saludando a las personas que se van conectando. Por ahí Zenaida, Luz Marina, dice Luz Marina Montoya, buenas noches para ti, para todas las personas que se van conectando. Todos ahí les pedimos también el favor de que empiecen a compartir este live en todos los grupos para que todas las personas que de pronto sufren, por así decirlo, de obesidad o que no han podido adelgazar por X o por Y, pues compártalo, dígale, vea este en vivo porque es muy interesante. Ahora sí, pastora, vamos a adentrarnos al tema. ¿Con qué vamos a iniciar? Todo suyo el público. Bueno, Junior, lo hemos dicho, hemos tocado en los en vivos unos temas muy interesantes. Sí. Pero este va a tocar unas fibras muy delicadas. Correcto. ¿Por qué delicadas? Porque normalmente pensamos que el peso radica en la comida. Entonces nos concentramos en echarle la culpa a la comida. Sí. Entonces castigamos el arroz, castigamos otros alimentos que son nutritivos, pero que nos limitamos en comerlos porque nos subimos de peso. Correcto. Entonces vamos a tocar un tema muy delicado porque el sobrepeso tiene que ver con mamá. Con mamá. Con nuestra relación con mamá. Alimento es mamá. Sí. Cuando mamá vivió en el embarazo de nosotros, una situación de mucho estrés o de mucho conflicto donde ella vivió un riesgo, un abandono, un rechazo por parte de la pareja, sí. ¿Cierto? Entonces, esas emociones no canalizadas de la madre las tiene el bebé. Correcto. Entonces, creemos que el bebé nace sano, pues tranquilo, ya viví la experiencia, pero resulta que esa información que mamá nos pasó, a medida que vamos avanzando en la infancia y en la adolescencia, se nos van generando con trastornos de la alimentación y trastornos del peso. Entonces, nuestro cuerpo, nuestro inconsciente asimila el estrés como un riesgo. Correcto. Entonces, una manera de mantener el equilibrio es aumentando de peso. Ya. O bajando mucho de peso como queriendo desaparecer. Entonces, correcto. Los dos extremos, haz de cuenta que son parte del mismo espejo. Tanto los que suben mucho de peso o los que bajan de peso.
Correcto, como les he dicho y como les hemos contado, temas muy interesantes. Sigan compartiendo por favor este live. Por acá dice Bedoya Piedad, buenas noches. Mariana Molina Pérez también dice buenas noches a todos ustedes que se van conectando. Qué rico que están ahí súper conectadas. Si tienen dudas, si tienen preguntas, para que por favor nos compartan todo lo que estén pensando, todo lo que quieran saber, es el espacio indicado y adecuado para que ustedes puedan preguntar. ¿Con qué continuamos, pastora, con ese tema de lo que es mamá, de lo que es la obesidad y todo lo que has dicho? Muy bien, entonces mira, cuando asociamos esos niveles de estrés, asociamos el peso con depresión, Sí, dieta y privación. Nos privamos de cosas que son buenas para nosotros. sí, Entonces, ¿por qué las asociamos con eso? Cuando estás aumentando de peso, entonces empiezas a privarte de cosas y de placeres. Entonces te invitan a una salida y dices, no, es que no puedo porque estoy a dieta. Entonces, esa privación de esos gustos y esos placeres, nuestro inconsciente los va a tomar como culpa. Entonces, si te invitan y tú vas y comes un poquito de más, entonces te vas a castigar porque, sí. ay, me comí una hamburguesa y yo no podía comer hamburguesa porque estaba a dieta. Lo digo yo porque ¿Sí? también estoy a dieta. Estoy a dieta y uno se siente mal cuando come un arroz de más o de pronto una hamburguesa, bueno, qué sé yo. Entonces uno se vuelve muy estricto con eso. Bueno, ahí ya nos está explicando todo. Claro, eso es una manera de privarnos del placer, ¿cierto? Correcto. Porque asociamos la comida como yo no me puedo dar placer. ¿Y porque la comida es placer? Sí, Entonces me la voy a negar. ¿Sí? correcto. Si mamá se negó el placer de la sexualidad, de estar con papá o de pronto de estar enamorada de otra persona Sí, y estuvo con papá, entonces ahí va a empezar la negación al placer y a la vida. correcto. Mira todo lo que se asocia con el placer, con el sobrepeso. Entonces mira el mecanismo. Sí, Aumentamos de peso como una manera de mantener el equilibrio emocional. sí, ¿Sí? Cuando nuestro cuerpo genera un nivel muy alto de estrés, entonces nos va a generar miedo. Y el miedo nos va a llevar a dos cosas, a huir o a luchar. correcto. Entonces huimos, por ejemplo, cuando adelgazamos y somos muy delgados, que queremos desaparecer, como que no ocupar un espacio, un lugar. O aumentamos mucho de peso para ver, para que alguien nos note. O para la grasa, haz de cuenta que se usa como un aislante, Sí, como un búnker, ¿sí? Entonces el cuerpo de la persona y empieza a crear como alrededor de sus compartimentos corporales un búnker donde se mete para aislar. Entonces lo usamos como una manera de aislar de un riesgo que nuestro inconsciente lo está tomando. sí. Entonces, si para mí un riesgo es la sexualidad, entonces voy a aumentar de peso para no ser vista y no ser atractiva. Correcto, pero ese tema se hace conscientemente o inconsciente. No, esto es un mecanismo inconsciente y por eso es que las dietas no funcionan, Junior. Correcto. Por eso es que las personas se hacen tratamientos y nuestra célula adiposa no los asume como un tratamiento, lo asume como una agresión, Ya. ¿sí? Entonces, para que pueda funcionar, yo le digo a la gente, el sobrepeso siempre va a comenzar en la cabeza. Siempre va a comenzar acá en el pensamiento y en la emoción, porque nuestro sobrepeso es una manera de equilibrar una emoción no entendida, no hablada. Correcto. Entonces seguimos invitando a las personas para que sigan comentando ahí porque es un tema bien interesante. No sabía yo tampoco sobre ese tema. Acá es improvisación también. O sea, yo no sé nada del tema para que no vayan a decir que es que estamos súper dateados. No, yo vengo acá a entrevistar a Pastora, a dejarla que ella hable y nos cuente sobre todos estos temas. Entonces, Pastora, recomendación, no vamos a decir todavía la solución porque la idea es que ya finalizando vamos dando como soluciones o esas probables soluciones que podemos empezar a encontrar. Entonces hay que empezar acá. Hay que empezar acá. ¿Qué pensamientos y qué emociones tengo? ¿Cierto? Árbol genealógico. va Ya ahí. enseguida lo vamos a Listo, tocar correcto. porque tiene que ver con las memorias familiares también. Correcto, sí. ¿Cierto? Ese es uno de los conflictos que tenemos. Perfecto, entonces continuemos. A ver, ¿qué otra cosa Muy bien, afecta entonces, bueno, la obesidad? Cuando hablamos del sobrepeso podemos pensar en dos cosas. Uno en retención de líquidos Sí, y otro en retención de grasa. correcto. ¿Sí? Entonces la gente, ¿qué pasa? La gente se pesa
y dice, entra en un estado de ansiedad porque ve que no baja de peso, Sí. pero posiblemente está reteniendo líquidos. En el inconsciente el líquido es mamá, el líquido es vida, el líquido amniótico, ¿sí? Sí. Agua es vida. Cuando yo me niego a la vida, cuando yo niego muchas situaciones de la vida que me generan placer, el disfrute, el dinero, la prosperidad, la pareja, Sí. retengo líquidos. Correcto. Entonces, cuando una persona está en un proceso de pérdida de peso, tiene que mirar si retiene líquidos, ¿sí? Una persona cuando retiene líquidos y trabaja en su emoción y su acercamiento a la vida, no te alcanzas a imaginar cuántas veces va al baño y baja Correcto. rápido de peso. Yo entonces, ¿Cierto? yo sí entiendo un poco porque yo también cuando empecé a bajar de peso empecé a entender muchas cosas y era en el baño, vaya al baño y empecé a adelgacé como 10 kilos. Muy bien, cuando una persona retiene líquidos, tiene mucho miedo a algo tan interesante y es a una soledad extrema. Sí. Le tenemos mucho miedo a la soledad. Entonces, cuando una persona llega al consulta y me dice, pastora, yo tengo mucho miedo a estar sola, yo por eso me quedo con mi pareja, empieza a retener líquidos. Ahí empieza cuando las medias empiezan a generarles marcas, Sí. ¿cierto? La ropa ya no nos sirve de un día para otro, entonces hay que revisar la emoción y el miedo a la soledad cuando retenemos líquido. Cuando se retiene líquido, la disminución del peso es rápido, Sí. pero cuando tenemos grasa, la disminución del peso es lenta, Correcto. ¿sí? Cuando una persona me dice, no, es que yo bajé tantos kilos en un mes, a mí me preocupa, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no retiene líquidos, si no los retiene y bajó grasa, es porque hizo un procedimiento Sí. o estuvo en una disminución de ingesta calórica o hizo algún procedimiento externo, ¿cierto? Correcto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la emoción y Sí. lo trabajamos en consulta, la disminución de peso es gradual, Correcto. porque vamos entrando a su historia personal y vamos bajando de peso gradualmente. Correcto, ¿Cierto? pastora. Por acá dice Dani Duque Rúa. Yo cómo me doy cuenta si estoy reteniendo líquidos. Hay varias maneras, por ejemplo, si tienes marcas de la ropa en tu cuerpo, las medias, o por ejemplo aprietas una parte, un segmento corporal y queda la huella de la presión. Correcto, Así te sí. das dando cuenta. Cuando tú, por ejemplo, ayer te servía un blue jean y ya hoy ya no te cierra ahí. Correcto. Cuenta las veces que vas al baño, por ejemplo, si tomas agua en este momento, por ejemplo, yo estoy tomándome un rico café calientico que está haciendo mucho frío. Un piso Sí. 17. ¿Cómo sé yo que si retengo líquidos? Mi cuerpo es muy rápido, entonces yo sé que terminando este en vivo tengo que ya evacuar el líquido que acabé de tomar. Pero si usted toma agua, toma líquidos y se demora más de 2 horas para ir al baño, entonces ahí hay retención de líquido. Correcto, seguimos entonces, ya saben, retención de líquidos. Bueno, ya estamos súper dateados en este tema. Recuerden, compartir el like por favor para que muchas personas más puedan observarlo. De todas formas va a quedar grabado tanto en el Facebook de Pastora Vera como en mi Facebook. Continuamos, Pastora, Perfecto. con el tema que está muy interesante. Bueno, entonces cuando retenemos grasa, Sí. recuerdan lo que les decía ahorita, que cuando yo tengo miedo, mis niveles de estrés van a aumentar, Sí, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo puedo tener miedo? Cuando yo siento que me voy a quedar solo. Entonces, normalmente una persona cuando está en duelo, que un ser querido se le ha muerto o fue abandonado o una una separación ruptura de- o una ruptura de Correcto. pareja, aumenta de peso. ¿Por Sí. qué? Porque nuestro cuerpo se prepara para no aguantar hambre. Entonces acumula las reservas calóricas para evitar aguantar hambre, ¿sí? Cuando, Increíble. por ejemplo, he tenido de pronto un trauma muy severo en la infancia, como un abuso, y alguien se me va a acercar, una pareja o algo, entonces aumento de peso para que ningún hombre se me acerque y me pueda volver a agredir, ¿sí? correcto. O, por ejemplo, no sé si te ha pasado que o has escuchado que las personas recién casadas aumentan de peso. No, pero en mi caso, en mi caso por el tema de, porque empecé a tomar conciencia de que por mi trabajo debo tener pues como una línea
Entonces empecé a observar eso y empecé a adelgazar Muy bien, entonces exponencialmente. esto los va a sorprender todos. Los, En de esta parte los del miedo. casados se engordan. Pero ahorita profundizamos en eso, pero esta parte del miedo es que cuando tú te casas o estás en convivencia con una persona y dices, es que no lo reconozco. A mí me dicen, doctora, no lo conozco. De novios era uno y ahora que estamos viviendo es otro. Entonces el cuerpo, como siente que está viviendo con un extraño, Sí. se tiene que proteger aumentando de peso, como una armadura donde tiene que enfrentar en algún momento una defensa. Sí, porque ahí sale el dicho o la broma, el goce que dice la gente es que uno se casa y se engorda. Usted se casa y se engorda porque pone dizque vida buena, que le dicen a uno, no, usted estaba comiendo parejo, vida buena, la esposa le da mucha comida, que yo no sé qué. Ok, entonces, pero ahorita lo profundizamos porque es uno de los conflictos que tenemos, ¿sí? Que es un Perfecto. trastorno psicológico frente al matrimonio. ¿cierto? Correcto, continuamos. Bueno, entonces mira, para poder entender el sobrepeso hay que entender la emoción. Sí. Listo. Entonces, primera herramienta para bajar de peso rápido. Cada uno va a hacer la cuenta de cuántos kilos de más tiene. Por ejemplo, yo mido 1,60, yo debo pesar 55 kilos. Correcto. Mi peso ideal es 55 kilos. Cada uno va a sumar cuántos kilos de más de su peso ideal tiene. Entonces, por ejemplo, si yo en este momento peso 55 kilos, yo me mantengo en mi peso, ¿cierto? Si yo pesara, por ejemplo, 2 kilos de más o 3 kilos de más, yo tengo que devolverme a mis 3 años qué sucedió para empezar a entender el sobrepeso emocional, ¿sí? Correcto. Entonces, por ejemplo, yo tengo una paciente en este momento que le estamos trabajando al peso porque tiene 30 kilos de más, 30 kilos. ¿cierto? En este momento ella tiene cierta edad, entonces yo le digo, bueno, ¿qué pasó a tus 30 años? ¿Sí? Si no se encuentra a los 30, ¿qué pasó a los 30 de tu mamá? Ah, Correcto. entonces me dice, pastora, mi mamá quedó en embarazo mío. Ya. A los 30 de ella quedó en embarazo de la mamá. Entonces empiezo a preguntarle del embarazo y de Empiezan ya las los emociones. trastornos de la mamá, empiezan a ahogar ya Exactamente. toda esa parte. Me voy a los 30 de la abuela Sí. o a los 60 de la abuela. Tú vas... Claro, entonces hubo una emoción a los 30 de la abuela y a los 60 de la abuela. Correcto. Cuando la abuela tenía 60 años, se le murió el esposo. Correcto. ¿Sí ves? Entonces uno va encontrando en las líneas de tiempo, o en un en vivo sugerimos que hicieran líneas de tiempo porque es muy valioso. Entonces, una manera de bajar de peso sin dietas, sin procedimientos, es encuentren el evento desencadenante. Encontrar el evento desencadenante es cuántos kilos de más y me voy a la edad, ¿qué me pasó? Correcto. ¿Sí? Hay gente que tiene 20 kilos, 10 kilos. Si tienen 10 kilos, ¿qué le pasó a sus 10 años? Entonces, que a su mamá no le pasó nada, a su abuela no le pasa nada. Entonces, a sus 10 años, ¿usted cree que no pasó nada? Váyase a la mitad de los 10, a los 5 años. Porque nuestro inconsciente es perfecto y es matemático. Sí. ¿Sí? Entonces, siempre va multiplicando los eventos. No los borra porque no tenemos ninguna enfermedad mental. ¿Cierto? Entonces los va multiplicando. Entonces, un evento que nos pasó a los dos Sí. nos puede volver a revivir los desencadenantes a los 20 o a los 40, porque para el inconsciente es lo mismo. Entonces las personas que adelgazan, que tienen esos trastornos a los 10, a los 30, a los 15, que a la edad que sea, tienden siempre a aumentar de peso en eso, pues en algún tiempo, en algún periodo. Qué buena pregunta. Mira, yo tuve una experiencia trabajando en un lugar muy reconocido aquí en Antioquia, Sí. que trabajábamos con personas con trastornos de la alimentación con sobrepeso, Sí. ¿cierto? Entonces trabajábamos con todo lo que es la alimentación emocional, porque normalmente nos alimentamos desde la emoción. Sí. Yo le decía a un paciente ahora, ¿te alimentas desde la emoción o desde el hambre? Sí, porque usted está feliz y come más. Usted quiere comer, usted está Asociamos feliz. la felicidad con Usted quiere comer Claro. más. Y asociamos los premios con la alimentación, porque desde pequeños nos decían, coma para poder jugar, Sí. coma y lo dejo ver televisión. Por ejemplo, a mí me pasaba,
como yo siempre he tenido problemas con la alimentación, entonces mi mamá el recurso que usaba para comer las lentejas era, si no come no la dejo jugar. Un premio. Claro, entonces el premio era jugar. Sí, ¿Cierto? usted le fue bien hoy, usted fue bien hoy, le fue bien hoy y va y se va para el mismo restaurante a pedir de todo, al engorde, al engorde. Entonces normalmente cuando la persona enfrenta una cirugía, un tratamiento estético para bajar de peso, Sí, el inconsciente, como no ha trabajado la emoción, va a recrear la emoción. Entonces esa célula adiposa debe recrear nuevamente el peso, aumentando el doble, sí, para poder evitar la agresión. correcto. Entonces la célula adiposa se protege. Entonces dice, bueno, me va a volver a hacer la misma, aumenta de peso, Ya, el doble. Por eso es que primero, en esos tratamientos, el ideal sería un tratamiento estético combinado con el tratamiento psicológico, para perfecto. que el inconsciente no reviva el trauma, porque lo revive. Muchas de las personas que se han hecho cirugías, por ejemplo el bypass, cuando ya bajan mucho de peso no se reconocen. Entonces hay un conflicto de identidad. Hay un tema que me surge mucho porque a personas muy allegadas le ha pasado y es lo que dices. Se hacen un bypass, bueno, no bypass, porque el bypass es otro cuento. Se hacen una lipo Ujú. y pasan porque es que eso es un sufrimiento impresionante, pasan por todo eso. Después de a los 2, 3, 4 meses, ¡puf!, aumentan de peso otra vez. Es por el tema de no trabajar la parte psicológica. Exacto, es que la célula adiposa, nadie sabe, fisiológicamente tiene memoria. Sí, Entonces, para poder atacar la memoria de la célula adiposa, tengo que entrar a la emoción que alimenta la célula adiposa, ¿cierto? sí, Entonces, lo que hace la célula adiposa es tener una memoria y recrear los eventos que la llevaron a almacenar la grasa. correcto. Entonces, si yo desde pequeño, por ejemplo, tuve padres ausentes, Sí, ¿cierto? Entonces, voy a tener miedo al abandono. correcto. Entonces, voy a comer alimentos azucarados para poder sentir calorcito y amor. Por Ya, eso como dulce, correcto. ¿cierto? Entonces, como dulce, como tortas de chocolate. Yo tenía una paciente que me decía que siempre a la misma hora se comía una torta de chocolate, pero era para recordar a la mamá. Ya, Entonces, la célula adiposa recuerda esa emoción, recordando a mamá, haciéndola sentir el deseo de una torta de chocolate a la misma hora todos los días. definitivamente es muy teso el tema psicológico, Es es muy demasiado. bonito, ¿no? Sí, porque uno piensa que uno piensa que se las sabe todas y uno va y lo que dices, uno va y hace dietas y hace unas cosas impresionantes y hay personas que hasta usted las ve en gimnasio, son todo el día en el gimnasio y uno mira y yo me ha pasado, yo he mirado y yo he dicho, pero esta nena todos los días y no adelgaza. No tiene ninguna evolución y no era, entonces empiezan a decirle, no, es que su sistema óseo es así, entonces por eso no adelgaza, que yo no sé qué, que lo otro, entonces empiezan a camellarlo a uno como decimos nosotros acá en Antioquia. Sí, nosotros Junior, mi esposo y yo tuvimos gimnasio Sí, y teníamos la experiencia de que hacíamos antropometría cada 2 meses. sí, Entonces la gente, claro, en un mes hace ejercicio y con la convicción de que va a llegar al peso ideal y al cuerpo ideal. sí, Pero resulta que en la antropometría se daban cuenta que no era tal lo que estaban pensando. sí. ¿Por qué? Porque yo les decía, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Cuente qué pasa. Cuando usted come, ¿qué pasa? Ay, no, pero es que mire, ¿cierto? Entonces, claro, la parte física y la parte emocional siempre van conectadas. Yo creo que es por eso que yo me formé en esas dos funciones. Yo tengo algo que me pasó a mí, no sé si Sí. se pueda también como para esto. Yo me aumenté de peso mucho, mucho, estaba como en 83 kilos. Mi peso ideal son 73, 74 kilos. Entonces, yo siempre comía y a mí me decían, ¿estás comiendo de gula? Y yo decía, no, yo sé cuando como de gula. Ahora que empecé a hacer todo este proceso de la alimentación, me doy cuenta que sí comía de gula, pero
mi mente, mi cuerpo no pensaba eso. Para él, mira, era normal comerme una bandeja paisa y yo como que seguía con hambre, con hambre, con hambre. Entonces, ¿a qué de pronto se debe eso? Eso, entonces ya vamos para los trastornos psicológicos. Correcto, ¿Listo? listo. Entonces hay Pero, unos pero que... no, pero espérame, pastora. Mi mamá me decía, coma para que tenga fuerzas, mija. Aquí Ah, muy dice bien, María B. Manrique. qué buena pregunta. Entonces, María, María me da la siguiente pregunta. Con ese comentario que hace mamá, ¿dónde crees que tienes que tener fuerza? ¿Por qué? Porque la grasa no se almacena igual en todo el cuerpo. Entonces tenemos que mirar. Miren, van a evaluar su cuerpo. ¿Dónde creen que tienen almacenado la grasa? ¿Sí? Sí, ¿Dónde creen que necesita más fuerza? O por ejemplo, recuerden que decía mamá cuando usted se sentaba a comer, ¿cierto? Coma, hágale pues, rápido, 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 ¿cierto? Entonces, si la grasa se acumula en las piernas, en la cadera, en el abdomen, en el pecho o en los brazos, cada acumulación significa diferente, ¿sí? Entonces lo correcto. voy a decir rápidamente. Sí, En las piernas, ¿para qué nos sirven? para caminar, Para soporte, para movernos, movernos. Sí, ¿cierto? Cuando yo acumulo mucha grasa en las piernas, no me quiero tengo mover. miedo y no quiero, tengo miedo y no quiero moverme, Desplazarme o a moverme. desplazarme, porque Correcto. tengo miedo al futuro, tengo miedo a equivocarme. Sí, Si la grasa está almacenada en la cresta ilíaca, la cadera o entre la entrepierna, sí. ¿cierto? Entonces, ¿la cadera para qué me sirve? Para, no sé, para moverme, para bailar, Para para sentarme, sentarme. ¿cierto? Para cargar toda la estructura del cuerpo. Sí, Entonces, ¿qué cargas tengo? Entonces, correcto, tengo que tener unas caderas muy grandes para poder cargar más peso, sobre todo las personas que se sacrifican por los demás. Cuando tenemos, correcto. por ejemplo, a nuestro cuidado personas enfermas, cuando, por ejemplo, tú tienes tu casa, tu pareja, pero también tienes a tus padres, a hermanos, a primos, Entonces todo eso hace que uno engorde, exactamente, aumente de peso. exactamente. En el abdomen, mírense por favor el abdomen. El abdomen, la grasa en el abdomen nos impide la sexualidad. Entonces tengo miedo a la sexualidad o la sexualidad está prohibida. Cuando mamá dijo, cuidadito, usted me trae un niño a esta casa. Correcto. Y cuidadito, ¿cierto? A las mamás de ahora en día llevan las niñas a Profamilia, Claro, a a planificar. los hijos les dicen que use Claro, preservativos. entonces de alguna manera inconsciente le está diciendo que la sexualidad es un riesgo. Sí, Entonces, para evitar el riesgo, aumento de peso. Entonces, acumulo la grasa abdominal. correcto. La grasa en los pechos, que tengo cerquita en el lado izquierdo, Corazón, mi corazón. vida, Entonces, si alguien me traicionó y me dolió mucho el corazón, me aíslo del amor. correcto. Entonces, almaceno la grasa en el pecho. ¿Los brazos para qué son? Abrazar, Entonces no abrazo el mundo. Entonces mis brazos son son grandes gordos. para evitar abrazar y agarrar el mundo. Ahí empieza a tener mucho sentido cosas porque, o sea, uno empieza ya como a recrear y a traer personas a la vida de uno que uno ve, por ejemplo, los brazos. Yo he visto personas que, vuelvo y digo, gimnasio, gimnasio, brazos, de todo, y son súper delgadas, digamos, de acá para abajo, pero los brazos súper obesos. Exacto, entonces ahí empieza la imagen distorsionada, que es el primer alteración psicológica, ¿sí? Correcto. Para poder bajar de peso yo tengo que identificar mi alteración, Sí, ¿sí? Entonces, la primera alteración es la corporal, sí, la distorsión física. Entonces, mírense al espejo. ¿Qué parte de su cuerpo no les gusta? Entonces, si son los brazos, usted dice, ay, no, es que mis brazos son muy grandes. ¿Qué parte de la vida no le gusta? ¿Qué siente al coger la vida y al coger todo lo que tiene la vida? ¿Sí? ¿No le gusta su trabajo? ¿Qué parte de su trabajo no le gusta? Porque las manos son para eso. correcto. Entonces, mírense al espejo, es una herramienta, mírense al espejo y digan qué parte de su cuerpo no les gusta. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a decir es que no me gusta el pecho, no me gusta la cadera, no me gustan las piernas, ahí hay una emoción escondida. ¿Qué significa para usted las piernas grandes?
No, es que mire, es que están muy flojas. Muy bien, entonces váyase un poquito más profundo. ¿Qué significa para usted el futuro? Avanzar hacia el futuro. No, es que sin trabajo, sin oportunidad, entonces empieza a su carne a aflojarse. Entonces, revisen qué parte del cuerpo no les gusta. Pero habías hablado sobre un tema de, listo, estamos hablando de la obesidad, Ujú. ¿cierto? Pero también está el otro extremo. El otro La extremo delgadez. es estar súper delgado, entonces es el no querer de pronto también abrazar, el no querer, o No, en qué se va. la delgadez siempre nuestro inconsciente va a asumirlo como quiero desaparecer. No Correcto, quiero ocupar un lugar, que nadie me vea. ¿Sí? correcto. Por eso es que no vamos a profundizar en la delgadez porque eso tiene otras connotaciones, Perfecto, ¿cierto? listo, súper. Entonces, por eso los trastornos del peso son mucho más profundos que la delgadez, Listo, ¿cierto? perfecto, súper. Bueno, la otra rápidamente alteración psicológica es el descontrol en la ingesta. Nos Sí, descontrolamos, ¿cierto? Entonces, o sustituimos alimentos o los compensamos, ¿cierto? correcto. Entonces, los sustituimos y decimos, no, el arroz es malo, Sí, ¿sí? Dejamos de comer arroz. Pero yo le pregunto a las personas, bueno, ¿y qué más come? No, ¿cómo le parece que entonces yo no como arroz, pero come pastas revueltas con papa, con no sé qué, con otro montón de sustancias que le van a aumentar de peso, ¿cierto? correcto, sí. Entonces, ¿pero por qué? Porque nuestros niveles de estrés se van a aumentar. ¿Por qué se aumentan los niveles de estrés? Y esto tiene que ver con el género. Entonces, los hombres, por ejemplo, aumentan de peso porque necesitan un caparazón ancho para poder, por ejemplo, proteger los hijos o a la esposa, los recién Sí, casados, ¿cierto? Entonces, su inconsciente dice, ah, bueno, ya se va a casar, necesita peso. sí. Entonces Necesita necesita proteger. acumular y aunque no coma, aumenta de peso, porque tiene miedo a no ser capaz de llevar la carga. Correcto. ¿Cierto? Porque ve esa familia nueva como una carga, Sí, ¿sí? Y las mujeres aumentamos de peso cuando nos casamos, cuando convivimos o cuando son madres, porque sienten que con el peso tienen más fuerza para llevar todos los quehaceres. Entonces correcto, sí. una persona que aumenta de peso siente que necesita más fuerza, una caparazón más grande para poder soportar el estrés. Listo, antes de continuar, ya vemos muchas personas conectadas. Por ahí María Beba Enrique, por ahí dice también Viviana Caro Moreno, dice un saludo para Pastora Vera. Dice Viviana también un saludo para Pastora. Viviana, un saludo, un abrazo. A todas están muy callados, no están escribiendo, pero están ahí conectados. Entonces, o está muy interesante el tema y no quieren de pronto despegarse, o qué es, pero necesitamos que también hagan sus preguntas, no importa la que sea. Nos encanta que ustedes compartan con nosotros, reaccionen a todo esto para poder indagar y poder darle alguna solución rápida al tema. Recuerden que es una hora de interacción, es una hora de entrevista con Pastora. Hay que aprovechar a Pastora en estos en vivos. Ya después de la hora terminamos y ya generamos consultas. Así que aprovechen a Pastora que se encuentra acá para que ustedes pregunten todo lo que quieran. ¿Listo? Lo que pasa, Junior, es que te dije al principio y les dije a todos que el tema tocaba fibras muy fuertes. Sí, ya. Son fibras que no son fáciles de identificar, no son fáciles de asumir y no son fáciles de comprender, porque tiene que ver con nuestros miedos más profundos, Correcto, ¿cierto? sí. Entonces, Por acá dice otra vez Viviana Caro Moreno, dice Pastora Vera lo desarma a uno. Por acá dice Zenaida García Gómez, dice tomando nota. Y aquí dice Olgis Ruiz, dice hola prima. Por ahí, familiares y todos. qué Qué maravilla, ri- me encanta, me Pero nos encanta. encanta que estén ahí súper conectados. Recuerden que nuevamente, si tienen preguntas, compartan este live para que muchas personas más lo puedan observar y se puedan datear como lo están haciendo ustedes. Pastora, continuamos. Bueno, otro trastorno psicológico del sobrepeso es la sexualidad. Correcto. Esto tiene un fondo muy fuerte que inclusive nos daría para otro live más profundo y es que tiene que ver con las prohibiciones de mamá.
Sí, Cuando éramos adolescentes y empezábamos a tener de pronto novio, la mamá empezó a activar todas sus creencias limitantes, todas las alertas. todas las alertas, y entonces nos hizo creer que sentir el placer era malo. Entonces, claro, inmediatamente en la adolescencia tomamos una caparazón fuerte para que nadie nos vea, ¿cierto? También tiene que ver con la insatisfacción sexual. Entonces, por ejemplo, hay parejas que están juntas pero no tienen sexo. Sí, O nos conseguimos una pareja que no tiene facilidad de tener sexo con nosotros. o sea que no tiene el líbido, pues. Exacto, Ahí, entonces aumentamos de peso para poder justificar, ¿cierto? Y cuando tenemos miedo a ser atractivos, entonces borramos las curvas yo sí para que decía, nadie yo nos sí decía. borramos las curvas para que nadie nos vea, ¿sí? Entonces yo le digo a las personas, bueno, ¿qué pasaría si no tuvieses este sobrepeso? ¿Qué verían las personas? No, es que yo no quiero que me vean. ¿Qué pasa si te Es ven? muy teso, es No, es que los demasiado. hombres son muy morbosos. Claro, y uno va atrás la información donde mamá decía que los hombres eran malos. El amigo el Ya, ratón de queso, cuidadito. Te pueden correcto. traicionar en cualquier momento. Claro, nuestro inconsciente se protege para que no se vean las curvas y no vean lo sexy que somos. Yo a eso, ya ustedes también lo debieron de notar, pero, o sea, es un tema psicológico que digamos que se lo ponen a uno también. O sea, ese tema Es psicológico una creencia. es mamá, es papá, Claro, es una creencia. es una creencia psicológica muy fuerte donde uno, bueno, yo ahorita le voy a preguntar, o bueno, yo voy a preguntar de una vez, uno siendo un niño, un adolescente, uno cómo hace como para empezar a tener esas herramientas, para empezar a romper esa cadena que hace que uno pueda aumentar de peso por esas creencias que le inyecta la familia. Bueno, particularmente desde hace por ahí 3 años vengo atendiendo mucho adolescente, Sí, ¿cierto? Que son muy en niveles de conciencia muy abiertos y muy avanzados, que se están dando cuenta que lo que dice mamá no es cierto. Entonces están en contravía de lo que dice mamá. Lo que pasa es que los padres de hoy no estamos listos, los adultos de hoy no estamos listos para los adolescentes que tenemos, eso te iba a decir, entonces ya ¿cierto? se convirtió en un inconveniente, una problemática para el papá y la mamá, que el hijo de ahora ya no trague entero, por así decirlo, como lo hacía uno. Exacto. Muchachito, y uno es, bueno papá, bueno mamá. Exacto, entonces inclusive esa es una de las sugerencias que recibimos en las redes sociales, que tocáramos el tema de los adolescentes, que porque hay muchas dudas y muchos interrogantes, lo estamos pensando, ¿cierto? Bueno, otra alteración, te va a sorprender y los va a sorprender, es miedo a ser delgado. ¿Sabías que hay un miedo a ser delgado? Sí, porque yo pienso que hay una creencia o cultural también que dicen, muchas personas dicen que el estar robusto es sinónimo de De riqueza. riqueza, sí, asociamos la delgadez con enfermedad, con muerte y pobreza. Sí, Pero sobre todo cuando venimos desde un transgeneracional de unas familias que han vivido, por ejemplo, desplazamientos forzosos, violencia, guerra, muerte violenta, ¿cierto? Entonces, si yo estoy viviendo en una finca, mi finca cultiva, se sostiene, autosostenible, sí. y de un momento a otro me desplazan, ese inconsciente de ese niño va a crear un miedo al hambre, miedo a no tener. Entonces tiene que aumentar de peso para poder tener las reservas por si en algún momento aguanta hambre. Porque normalmente cuando alguien lo va, por ejemplo, estás trabajando y sientes que vas a perder tu trabajo, tu Sí. inconsciente consume mucho más calorías como una reserva porque crees que te vas a morir de hambre si te echan. Definitivamente, pastora, espera un momentico, por acá están saliendo preguntas. Dice Natalia Teortúa Restrepo, cuando la ansiedad y el sobrepeso es debido a una pérdida familiar. Por Dice eso. duelo, Por sí. duelo también. Listo. Hola, llegué tarde, dice Thais Acosta. Ahí va a quedar el live guardado. Dice por acá, bueno, pregunto, ¿cómo comenzar a trabajar en esos temores que nos acompañan? Vuelvo y digo, primero la emoción. ¿El Sí, temor es de quién? A veces nos tenemos que preguntar de quién es el temor. ¿El temor es de mamá o el temor es mío? ¿Sí? Cuando hasta antes de los 14 años, esos temores son de nuestros padres.
Sí, pero después de los 14 son responsabilidad mía. Correcto. Entonces hay mucha información, yo puedo buscar la información, puedo entrar a mi alma y preguntarme, bueno, ¿de quién es esto? Si esto es mío, entonces yo debo asumir la responsabilidad y trabajar ahí, ¿cierto? Pero Correcto. cuando yo ya empiezo a identificar dónde está centrado el temor, el temor es a que al cuerpo, a la sexualidad, a ser pobre o al último temor que le voy a mencionar que también los va a sorprender y es miedo a tener éxito. Miedo a tener éxito. ¿Será que yo estaba de sobrepeso por eso? No lo sé, pero resulta que el sobrepeso se nos convierte en una excusa para no ser exitosos. Ah, no, es que como no me puedo mover, ¿no? ¿Quién me va a ver a mí? No, la ropa no me luce. Empiezo a hacer excusas para no lograr lo que yo sueño y lo que yo me he propuesto. Entonces el sobrepeso lo uso como una excusa porque tengo miedo a la crítica. Empiezo a entender muchas cosas con eso que acabas de decir. Me acabas de iluminar con eso que acabas de decir. Bueno, maravilloso. Pastora, espera un momentico. Dice por acá Eva Mora. Una pregunta un poco salida de contexto. No importa, ¿no? Todas preguntas son válidas. Si a una persona le cuesta abrazar, ¿a qué puede deberse eso? Es decir, evita el contacto. Bueno, esa pregunta inclusive Eva nos daría para un live. ¿Por Sí, qué? Porque puede ser una de las heridas que tenemos más profundas del alma, es miedo al rechazo. Entonces, para que a mí no me rechacen, yo yo rechazo rechazo primero, Sí, ya lo ¿cierto? hemos hablado. Sí, Exacto, es miedo a agarrar la vida porque vimos a unos padres en conflicto, vimos a unos padres que peleaban siempre, entonces qué pereza vivir. Cuando una persona, por ejemplo, tiene ideación suicida, que no quiere la vida, que no le encuentra sentido, normalmente tiende a aumentar de peso o a tratar de correcto. desaparecer. Entonces, cuando veíamos a unos padres en guerra, teníamos mucho miedo de que uno de los dos desapareciera. Sí, Entonces, mejor no tomamos la vida, porque papá y mamá es vida. no abrazo. Papá es espermatozoide y mamá es el ¿Es óvulo. el óvulo? Entonces, si yo siempre los veo peleando, pues, ¿qué me espera a mí de la vida? Si papá y mamá es la vida, yo veo la vida en guerra, pues no voy a tomar la vida tal como es, ¿cierto? Y una de las herramientas en el transgeneracional para poder asumir la vida es tomar la vida tal como es, no como papá y mamá, sino tal como es. Porque ellos Correcto. hicieron lo que era correcto en el momento. Y con las herramientas que tenía. Exacto, entonces yo debo empezar a vincularme con la vida, aprender a aceptar la vida tal como es, no como yo creo que es. Perfecto, bueno, esperemos que ahí... Por acá, pastor, hay otra pregunta. Jesus Mary dice, buenas noches, yo siempre he dicho que flaco... A ver, un momentico, yo puedo leer acá bien. Yo siempre he dicho que flaco me veía súper pobre. O sea, indirectamente me estoy diciendo que está bien ser gordo. Increíble. Jesús, me encanta esa asociación que acabas de hacer, porque ese es el primer paso para salir del sobrepeso. Cuando hacemos ese tipo de asociaciones y como que nuestro inconsciente dice, hace clic, ahí es donde empieza a generar conciencia y a empezar a identificar qué alimentos o cómo son mis hábitos alimenticios. Cuando yo empiezo a relacionarme bien con los alimentos, con mi cuerpo, con la vida, entonces yo ya no necesito reservas calóricas, ¿sí? Correcto. Bueno, a eso, o sea, me encanta porque yo también puedo hablar un poco de mi experiencia y yo me empecé a preguntar. Cuando empecé el proceso de bajar de peso, fue teso porque empecé a encontrar cosas mentales, psicológicas del pasado, un poco de cosas. Y ahora que estoy en mi peso ideal, ya no aumento. Y como un poco más de lo que debo comer, de lo normal, pues que la dieta, que todo eso, pero ya puedo comer como arroz, como pan, como galletas. Me dicen, pero pues ¿por qué estás comiendo y no engordás? Entonces pienso que estoy llegando como a un punto de estabilidad y eso es lo relaciono con todo lo que estás hablando, que me parece maravilloso, maravilloso. Eso, entonces, lo que acabamos de ver son las alteraciones psicológicas, Sí, ¿cierto? Pero el sobrepeso también trae
unos conflictos que son estructurales y que nos generan un conflicto cuando yo me veo al espejo y veo una parte de mi cuerpo que no me gusta porque es más grande, Sí, ¿cierto? Entonces hay unos conflictos que se los voy a mencionar. sí, El primer conflicto es el conflicto más fuerte y el que más nos genera sobrepeso. Por eso lo traigo de primeras, para que lo sí, profundicemos un poquito. Y es el conflicto de abandono. El abandono puede ser real o simbólico. Simbólico, ¿qué quiere decir? Que estás en pareja y tienes miedo que te traicione, sí. ¿sí? Estás en el trabajo y tienes miedo que te echen, pero no es real, no te han Vivir echado, en constante ¿cierto? miedo. Eso es simbólico. Cuando es real, cuando vivimos una infancia, por ejemplo, donde los padres eran negligentes y nunca estaban, o cuando, por ejemplo, nuestros padres iban a trabajar y nos dejaban al cuidado de una abuela o de Correcto. unos tíos, o por ejemplo, cuando nos decían ya vengo y no venían. Entonces, en nuestro inconsciente se marca la huella del abandono. Entonces, para poder protegerme de la soledad y del abandono, yo tengo que aumentar de peso. Aumentar de peso, ¿Sí? correcto. Acá tenemos una pregunta de que continúes. Viviana Caro Moreno, cuando subimos de peso y se va relacionando con enfermedades producidas por lo mismo, ¿influyen otro tipo de miedos aparte de lo que ya explicó? Qué buena pregunta. Esa pregunta es increíble y es extensa porque tienen razón, ¿sí? Entonces, un ejemplo, aumentamos de peso Sí, y asociamos el aumento de peso con diabetes. correcto. Listo. La diabetes es una amargura. Sí, Entonces, mi páncreas no sintetiza la insulina porque en mi alma, en mi inconsciente hay una amargura. vea, Entonces, para poder yo identificar el sobrepeso y la diabetes, yo tengo que irme a la amargura de la persona, de mamá, de los ancestros. Dios, es un trabajo muy Normalmente uno encuentra Junior en consulta que, por ejemplo, la abuela fue abandonada. correcto. Sí, por ejemplo, nuestras abuelas tenían más de 7 hijos, ¿cierto? Entonces, de un momento a otro, la pareja la dejó, se fue con otra y ella quedó con 7 sola. Eso es un choque de estrés muy alto, Muy fuerte. ¿cierto? Pero como no se podía hablar, Sí, porque la mujer tenía que ser fuerte, porque venimos de un matriarcado, entonces como no lo habló, guardó la emoción. Y como la guardó, se la pasa a la hija. claro. La hija obviamente tiene que recrear esa emoción que es de mamá. Pero si la mamá tampoco entendió, se la pasa a la hija, a los descendientes. Por eso uno ve a la mamá y a la hija igualitas, gorditas. Es que es muy generacional. Sí, es muy... Aquí dice Natalia Tortuga, ¿cómo puedo dejar la ansiedad y sobrepeso debido a un duelo? Muy bien, entonces cuando uno trabaja en duelo, uno tiene que empezar a identificar qué significaba la persona que falleció, Sí, ¿sí? ¿Qué significaba para mí? Entonces, por ejemplo, el dolor implica el significado. Hay una discusión muy grande entre los profesionales de que duelo duele más. Eso no es posible. Cada persona le duele, la intensidad del dolor es de acuerdo al significado que tenía esa persona para mí, correcto. ¿sí? Si el significado de esa persona era muy grande, por ejemplo, un padre, que es estructura, papá, y se muere, y yo tenía mucha afinidad con papá, y hay pacientes que le dicen, no, mi papá es todo para mí, y con mamá había un rechazo, entonces esa persona va a entender a aumentar mucho de peso. Entonces, para poder entender eso, yo tengo que identificar qué significaba, qué significa su fallecimiento o la separación. ¿Cuál es la emoción que siento? ¿Dónde la siento? ¿Para qué necesito esa emoción en mi vida? Si es miedo al abandono, ¿para qué la necesito? ¿Y con Correcto. qué la estoy llenando? Entonces puede ser que la esté llenando con gaseosa, puede ser que la esté llenando con alimentos altos en harinas y en carbohidratos, Sí. ¿cierto? ¿Con qué la estoy llenando el vacío de la desaparición de la persona? Bueno, Pastora, ya vamos finalizando, muchachos. Ya yo les dije, ya Pastora va a ir finalizando el tema.
Ojo, pregunten antes de las 9. Ya estamos que finalizamos el en vivo para que Pastora entonces, ¿qué es lo que viene Pastora para que vamos finalizando? Finalizas el tema con lo que tienes preparado de la explicación de todo y también es importante finalizar de cómo en sí abordar para darle una solución a esta problemática que cada uno de esas personas, de ese mundo, de ese universo tiene con la obesidad. Sí, el último conflicto que vamos a tocar es el conflicto del maltrato, Correcto. ¿cierto? Entonces, el abandono y el maltrato se asocian con niveles de estrés muy alto. Entonces, nuestro cuerpo tiene que crear una caparazón fuerte para poder defenderse. Entonces, maltrato como real o simbólico, cuando veíamos a nuestros padres pelear o cuando, por ejemplo, nuestra pareja nos hace chistes o comentarios desvalorizantes de nuestro cuerpo. Ah, pero estás Correcto. gordita. Te compraste esa camisa, pero no te luce para nada. Hola, gordis. Hola, gordis. O, por ejemplo, yo tuve una paciente hace unos años que el esposo le decía mi vaca hermosa. Para el inconsciente vaca es vaca. Vaca es vaca. ¿Cierto? Y la gente no Eso mide, es no maltrato, piensa, no lo piensa y no los detiene, no le dice basta, ¿cierto? piensa que es un juego. Exacto, o que me ama tanto, que me lo dice por amor. No, eso es maltrato. Eso es maltrato. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a disfrazar las emociones para poder evitar el abandono. Correcto. Entonces preferimos que una persona nos diga un apodo desvalorizante por miedo a que nos abandone, ¿cierto? Entonces, ¿cómo bajar de peso rápidamente? Que esa es la idea de este en vivo. Entren a su inconsciente, entren a su historia personal, identifiquen los miedos, escriban, dibujen su cuerpo, dibújense en el piso, díganle a alguien, dibújeme por favor y identifiquen la silueta, identifiquen qué parte del cuerpo tiene almacenado la grasa, qué sucedió en esa parte del cuerpo, ¿sí? Sobre todo qué emoción hay ahí, cuál es el miedo. Identifiquen cuáles son los alimentos que más consumen, las horas y los días específicos. Hay gente que nada más come ingesta calórica viernes, sábado y domingo, porque lo asocia al descanso, al disfrute, al licor y a todo eso. Entonces, identifiquen eso para que empiecen a trabajarlo. Correcto. Si se van a hacer algún procedimiento, no estoy en contra de ninguno, pero trabajen a la par con los dos, el procedimiento estético y la parte psicológica. ¿Sí? Es muy importante. Siempre recuerden que solos no podemos. Entonces es necesario que cada persona se encargue y se responsabilice de su propio cuerpo, ¿cierto? Hagan de cuenta que usted es el encargado de esa persona, de esa niña. Yo soy la encargada de mi pastora de 7 años, de mi pastora de 14, que no comía verduras. Correcto. ¿Cierto? ¿Y por qué no? Hay un tema también rápidamente, el no tomar agua. ¿Qué significa? Recuerda que el agua es vida. Sí. ¿Sí? Vida es embarazo. Vida es el líquido amniótico. No le gusta el agua. No le gusta a mamá. Correcto. Algo de mamá no me gusta, entonces no la tomo. Perfecto. ¿Cierto? Pero puede ser también, Junior, que aunque no consumas el agua así líquida como la tienes aquí en el vaso, puede ser que la consumas en los jugos o en otras cosas que te reemplacen eso, porque hacemos reemplazos. En vez de tomar la líquida limpia, le hacemos el reemplazo, por ejemplo, con la gaseosa. O el café. Entonces, o el café tiene otra connotación diferente porque tiene cafeína. Correcto. Listo. Bueno, muchachos, acá yo sé que nos podíamos quedar hablando otras 2 horas. Ya se nos acabó el tiempo. Por acá dice muy asertivas las respuestas. Me encantó el en vivo. Compártalo. Les vamos a ir contando nuevamente en las redes sociales de Pastora Vera, de Junior Ramírez. Les vamos a ir contando en qué otro momento vamos a hacer otro live. Sí, y les queríamos preguntar si realmente desean ese en vivo acerca de los adolescentes, porque he recibido muchas preguntas de qué pasa con la cabeza de los adolescentes. Sí. Unos papás me decían esta semana,
es que yo no entiendo, es un profesor, y decía, no, yo no entiendo el adolescente, soy profesor de adolescentes, pero estoy en guerra con ellos. Es que hay un tema que ya todo el mundo lo sabe y es que el adolescente de ahora ya es totalmente diferente. Ya es el que le dice a la mamá, si me pega, la demando. Si me Exacto. pega, llamo a la policía. Exacto, entonces le pedimos a la gente, a ustedes que siempre se conectan con nosotros, que nos sugieran los temas de los talleres, que nos sugieran el tema del próximo en vivo, porque la idea es hacerlo así rápido y si les gustó de esta forma de interactuar de nosotros, como lo hicimos hoy. Sí, que nos lo haga saber. Importante, en las redes sociales de Pastora vamos a estar colocando también caja de preguntas en Instagram y Facebook, caja de preguntas para ver también porque Pastora va a empezar a hacer, está en TikTok, Pastora, antes de irnos, ¿cómo está en sus redes sociales? ¿Usted está en TikTok también? ¿Cómo así que está en TikTok? Estás muy juvenil. Estás muy juvenil con el TikTok. Es que la renovación mental hay que hacerla. Sí, Uno se tiene que reinventar y hacer cosas. Yo les decía a los estudiantes esta mañana, uno se tiene que obligar a hacer cosas que nunca ha hecho. así es, me parece Nunca lo genial. había hecho, nunca había grabado videos. Hay una paciente que me dice, pero es que le sale natural. He aprendido. Yo creo que todo es inspiración divina. Sí, me Es parece inspiración genial. divina porque no tengo otra explicación, ¿cierto? No tengo, yo creo que soy muy amada por lo divino. Qué bueno, ella parece Pastora Vera, psicóloga, la pueden seguir en todas las redes sociales así, Pastora Vera psicóloga, ya tiene también fanpage para que la sigan ahí en Facebook también. Vamos a estar actualizando todas las redes sociales de Pastora para que ustedes se daten de todo, porque es información muy interesante. ¿Cierto, Pastora? Sí, además también recomendamos libros, películas. Súper genial. Ya hay mucha gente que nos ha dicho, me encanta el libro, ya lo pedí, lo estoy leyendo. Me pregunta acerca de ciertos libros que hemos recomendado, ciertas películas. También hay esos libros que hemos recomendado, las películas, también generan dudas. Correcto. No tengan miedo en preguntar, pregunten. ¿Sí? Así es, bueno, me despido, Viviana Caro Moreno, María, bueno, todas las personas que se conectaron y se quedaron ahí hasta el final, gracias, Dios los bendiga, vamos a estar próximamente en otro en vivo, así que muy pendiente de las redes sociales, de todo lo que se viene aquí en adelante, talleres, vamos a ver con los talleres, las inscripciones van a ser por correo electrónico, bueno, muy importante que se queden ahí conectados. Bueno, feliz noche, Junior. Gracias. Pastora, manito, Gracias por chao. conectarse. Un abrazo a todos. Chao, se cuidan, Dios los bendiga. Yo me voy por acá a finalizar el en vivo. Chao.